Seco y estás dando con el martillo en la cabecita el clavo, porque la comunidad internacional ahora tiene un rol muy importante. Apoyar no es aupar desde las barras como si uno fuera seguidor del Caracas, sino que hay que apoyar en este caso significa dar aportes concretos al feliz desenvolvimiento y aplicación de los acuerdos. Por ejemplo, para que la elección fuese auténtica, como la describió la socióloga esta noruega que mencioné antes. Ella no habla de elecciones limpias ni nada, sino auténticas, porque una elección o es auténtica o no es. Okay. Entonces, por eso fue que le puso, no sé si eso es un término de ellos o de ella, pero lo cierto es que para que fuese auténtica no puede haber espacio al clientelismo político, no puede haber espacio a que el gobierno abuse del poder, no puede haber espacio a que los funcionarios del CNE en un cuarto de hora son del CNE y el resto de la hora sean del PSV. Es decir, tiene que haber un proceso institucional claro. ¿Y quién lo puede garantizar? La comunidad internacional, si le evita el financiamiento de la campaña del PSV por medio público a una entidad privada como es ese partido y como es el gobierno en condición de candidato. Si evita la manipulación de las listas, si se permite la participación equitativa de todo el mundo en la revisión. Por cierto que la parte de la revisión de software y de ingreso y salida de los votos ha sido bastante bien controlada por la oposición y se han logrado cosas muy importantes, eso es bueno saberlo. Los técnicos de la oposición han impuesto controles y por eso mucha gente que viene del extranjero dice, pero este proceso es limpérrimo, porque es limpérrimo, voto que entra, voto que sale, el problema es cómo entra, ahí es donde está todo torcido. Y en ese cómo entra es donde entra la corrupción, la presión, el chantaje. Bueno, cómo entra y cómo sale, porque el caso, por ejemplo, de Bolívar es como salió bien. Salió, pero luego en las actas vimos que estaba todo manipulado. Bolívar es el primer ejemplo de manipulación de un resultado electoral. A Andrés Velázquez le robaron las elecciones y le impusieron el criterio acta mata voto que formalmente, pero además que formalmente no puede ocurrir en el CNE, o sea, es una elección írrita. Si algún gobernador en este planeta está mal asignado su cargo, es al gobernador de Bolívar, sí. Y alguien está mal destituido es a Velázquez. Entonces, si la comunidad internacional garantiza con aportes, tanto técnicos como de personal como financiero, el desenvolvimiento del origen al final del proceso electoral venezolano, entonces allí la comunidad internacional cumple con el apoyo que dice que nos están dando. No, que lo están dando, no estoy diciendo, dicen porque pareciera que lo dudara, sí lo están dando, pero que ya ahí está la oportunidad de concretarlo. Porque el proceso se está dando en los términos políticos que exigió la comunidad internacional. El Grupo de Lima pidió negociación y no intervención militar. La Comunidad Europea, la misma frase. Uruguay y México, la misma frase. Quizás la falla que tenga este proceso de negociación es que se escogió un segmento de la oposición y deja por fuera otro que podría traer problemas en la aplicabilidad de los acuerdos. Pero está yendo la gente representando la institución Asamblea Nacional. Ese es el lado aplicado. Dijiste un punto allí, se ha dejado parte de la oposición afuera. Ayer nuevamente Nicolás Maduro habló de oposiciones en plural. ¿Qué quiere decir con esto y qué busca al decir oposiciones en plural? Pero lo primero que busca es ocultar PSVs, porque hay muchos PSV y él cree que es uno solo. Él vende como uno solo. Pero es muy claro que mientras Jorge Rodríguez estaba en Barbados, como dice Aristigueta entre Iquirí y Iquirí, es una travesura de él, en la negociación para un proceso electoral que incluyese una elección presidencial, Diosdado Cabello en su programa dice aquí lo único que se va a votar es la parlamentaria. Pero Diosdado ha dicho eso en todos los procesos electorales. Todo proceso electoral, 2 meses antes, cuenta con el rechazo de Diosdado diciendo aquí no va a haber elecciones, aquí vamos a ganar nosotros, retírense. Yo creo que es una estrategia psicológica que él cree que le ha sido eficiente. Porque pero ¿por qué hablar de oposiciones? Y entonces cuando habla de oposiciones es para mostrar su pueblo como unido. Vean lo que hizo el PSV. El MEP es un partido que
el PPT, incluso el MEP, el PPT y Tupamaro participaron con planchas propias en todos los procesos electorales anteriores. Ellos están muy divididos como bloque patriótico, el bloque ese, polo patriótico. Están muy divididos. Y en la oposición siempre ha sido variada. La oposición es democrática, es de suyo distinta, tiene partidos que son distintos, que hacen alianzas políticas para enfrentar a una propuesta que pretende ser totalitaria, y que de vocación lo es, para tomar el poder y la decisión en todos los estamentos de la patria, del país, como de la nación. Y entonces se une. Lo que se une es lo que no es igual. Al saber que hay diferencias, entonces ellos por ahí meten la base para dividir y vencer. Claro. Pero eso es lo que busca Maduro. Nuevamente una estrategia que promueva la abstención. Ustedes quieren ver cómo yo promuevo la abstención. Venezolanos, mañana hay elección, Tibisay preside el CNE. Ya está, ahí no vota nadie. Entonces ellos tienen en la mano la base de la carta bajo la manga de decir, Tibisay preside el CNE. Es decisión de uno, si uno cree que una señora nos impide votar y nos roba todo el voto o no. Entonces ellos promueven abstención y promueven división. Al hablar de oposiciones, pasa también que la aplicabilidad de los acuerdos se dificulte. Es una jugada de mesa. Un elemento que se coloca en esta oportunidad por el equipo de Juan Guaidó es la crisis que enfrenta Venezuela. No tenemos mucho tiempo, no se cuenta con tiempo ilimitado, así lo presenta en el comunicado del domingo. También es un elemento que maneja la comunidad internacional. El país, la crisis en el país se ha agudizado. Entonces, ¿cuánto tiempo podríamos tener en estas conversaciones tomando en cuenta el desarrollo de la crisis en lo interno? Wow. Difícil pregunta, ¿cuántas horas? Nunca. La crisis, la gravedad psicológica, si quieres, de la crisis, es que cada vez que nos paramos sentimos que estamos viviendo el lado bueno. Ahorita es que estamos viviendo lo bueno y lo malo ya viene. O sea, llevamos muchos años soportando una crisis increíble. Yo les contaba ahorita en el intermedio cómo uno se dota para clase, pero como eso... Con ese ejemplo uno puede ver cómo... Y siempre piensan, no podemos estar peor, y seguimos estando peor. Siempre no podemos estar, claro. Y además estamos peor, no solo económicamente, sino además institucionalmente. Aquí no hay gobierno, por ejemplo. ¿Ustedes creen que un país con gobierno, la ministra de Prisiones va a decir, yo puedo armar 45,000 presos? Todos esos señores están condenados. Para salir de la cárcel tiene que haber una orden de un tribunal. Ella no es la reina de las prisiones. Mispran, no, eso no es así. Sí. Entonces eso demuestra, y ya ella al decirlo, está consciente de que esto no es un gobierno, sino un desorden donde hay islas de poder y cada uno ejerce su podercito y el papel de Maduro es el equilibrio. ¿Ustedes saben quién gobernaba así? Adolfo Hitler. Hitler era un desorden de gobierno, todo el mundo peleando contra los otros. ¿Y sabe cuál era la consigna con la que Hitler pegaba a su gente? Leales siempre, traidores nunca. Entonces estamos manejando un Estado con conceptos totalitarios, con inspiración fascista y con vocación represiva. En esas condiciones la crisis se traslada a muchos puntos. La crisis de las prisiones solamente es una vergüenza para el país, pero uno la toma así y se traslada a los niños del hospital de JM de los Ríos, o viene y ve las universidades, o se acerca a las escuelas, o busca a las madres que compran agua. La crisis es general. Como dice Francisco Coello, no hay hueso sano. No hay hueso sano, pero el problema es que no está articulada la crisis. El día que la crisis se articule y los militares reprimidos y las amas de Casa Brava y los profesores y maestros y alumnos no les alcance y toda esa crisis se vuelve un movimiento social, en ese momento... ¿Y por qué aún no se ha articulado esa crisis? Yo creo que ahí hay una buena responsabilidad de la oposición. Yo creo que la oposición ha perdido mucho tiempo en el esfuerzo político y ha hecho muy poco esfuerzo integrador en el área social. Pero fíjate, entonces ahí es injusto también con la población cuando se le pide, tienen que estar en la calle, porque ya de verdad la gente sí está en la calle, pero tratando de resolver también el día a día, el problema, está cansada, está agotada, son 20 años apostando. Entonces, claro, uno dice, yo quisiera, o lo decía Guaidó, que me apoyen también en la calle, la presión nacional, la presión internacional. Pero si justamente allí ha fallado la oposición en amalgamar esas crisis para convertirla en una sola, es decir, esos malestares de cada uno de los sectores,
y hacerla en una sola, entonces ¿qué queda? Tiene que haber un trabajo allí. Hay trabajo, yo tampoco es que nada es definitivo, pero yo creo que no se le ha puesto el debido énfasis que eso tiene. Casi todas las solicitudes centrales de la oposición son políticas institucionales y muy pocas sociales. Y eso respondería un poco lo que está preguntando Jessica, ¿cuánto tiempo podría tardar esto? Si se diera esa vuelta a esas protestas y hacerlas una sola, ¿podría acelerar un poco? Sí, el diálogo, la negociación. ¿Sí? Pero por eso el diálogo es muy importante y negarlo es delicado incluso, porque ¿cuál es la gran solución? Uno piensa agarrar un tanque que tumbe y mate 6, no sé qué, pero eso es como, mi mamá era terrorista, ella que estaba brava, llegaba, le voy a poner una bomba a ese portugués que vende tan caro. Eso es una expresión de emoción. Mamá nunca jamás ni nos pegó a nosotros. Pero lo decía así, eso es una expresión emocional, pero la racional no cabe allí. Entonces, el diálogo tiene la virtud, la negociación, de que podría impedir que muchas señoras como mi mamá un buen día digan la bomba así la voy a poner. La negociación es la salida, ¿no? La que se apuesta en general, la negociación, una salida por la vía pacífica. Pero con presión social. Si es que para negociar no hay que amarrarse las manos. O sea, nadie, yo no sé si ustedes se han divorciado, pero la gente cuando se divorcia no es que dice ahora no como más o no bebo más, o si la razón del motivo es un adulterio, no anda más con la otra pareja. Las cosas siguen ocurriendo, ocurre una, ocurren dos, ocurren tres, y confluyen a una solución. Pues nosotros creemos, yo personalmente deseo, más que creo, que la solución sea institucional, sea democrática, sea pacífica, sea electoral. Claro. Pero eso va a depender mucho de quienes tienen la responsabilidad en sus manos, sobre todo quienes administran el monopolio de la fuerza en Venezuela, el gobierno Maduro. Ellos tienen una responsabilidad histórica. Dejar que eso fracase es apostar a que esto desemboque en una confrontación muy, muy grande. Si ven, ayer vi un pedacito de una serie que se llama Los Últimos Zares. Meses antes de diciembre, antes de la Revolución Rusa. Ellos estaban 6 veces peor que nosotros, porque además está perdiendo una guerra, y de repente una marcha de mujeres desató la caída del gobierno, porque mataron 30.000 personas en una marcha, y al día siguiente volvieron y mataron 15.000. Eso es lo que uno quiere que pase en Venezuela. No, ¿Quién puede evitar eso? Eso lo puede evitar quien tiene las armas. Ellos tienen la responsabilidad de abrirle los cauces a la democracia, que ellos mismos le cerraron, en mi opinión. Creo que ya respondiste a nuestra pregunta, pero igual la vamos a hacer y nos das tu opinión, por favor, la que hemos hecho desde el comienzo del programa. Dice, el gobierno de Noruega aseguró este jueves que se retomarán próximamente las negociaciones entre los equipos de Juan Guaidó y Nicolás Maduro. ¿Está usted de acuerdo, Ricardo Ríos? Sí, claro, tengo rato diciendo. Ok, por eso digo que ya creo que respondiste y muy bien la encuesta, pero igual la hacemos. Vamos a la pausa. Gracias, Ricardo, por habernos acompañado. Un placer siempre estar aquí.